Imagina que le das clases particulares a una adolescente muy aplicada. Solías sacar las mejores notas, pero dejaste de enseñarle porque ella se acabó mudando. Así que le prometes que cuando sea adulta, le invitarás a cenar para celebrar su entrada a la universidad. Pasan 4 años y ese día por fin ha llegado, pero te llevas una gran sorpresa. La chica no fue a la universidad e incluso se quedó sin hogar. Por supuesto, estarías totalmente desconcertado. Esta situación le ocurrió a nuestro protagonista, Parker. Su antigua alumna, que solía ser una niña rica y mimada, vivía en la calle sin tener a dónde ir. En cuanto Parker terminó su servicio militar, entró directo a la universidad, y para ayudar con los gastos, empezó a dar clases particulares. Conoció a un montón de familias muy ricas, pero hubo una chica que se le quedó grabado en la memoria. Iba a su casa 3 veces por semana. Vivía en un edificio muy elegante. En cuanto llegaba, tocaba el intercomunicador y se presentaba como su profesor particular. La que apareció fue la pequeña Jenny. Empezó a darle clases cuando ella aún estaba en su primer año de secundaria. Era muy lista y solía sacar la máxima nota en todos los exámenes, pero había algo que le inquietaba. Jenny siempre estaba sola y parecía que sus padres no le prestaban mucha atención. Y en todo el tiempo que le dio clases, solo vio a sus padres tal vez 3 veces. Cuando terminó la clase, la calificó y vio que lo había hecho todo bien. Un poco tímida, Jenny empezó a llamarlo. Jugueteando con sus dedos, la chica le preguntó si estaba libre después de la clase. Le dijo que había un pastel elegante en la nevera, e incluso le preguntó si le gustaría comer un poco con ella. Parker notaba que se sentía muy sola, y siempre intentaba retenerlo después de que terminara la clase. Cuando aceptó comer el pastel, la chica se iluminó por completo. Pobrecita. Siempre pasaba un ratito con ella. Los dos acabaron haciéndose amigos, ya que la conversación fluía con mucha facilidad. Jenny era simpática, y siempre tenía muchas cosas de las que hablar con él. Quizás Parker sentía lástima por ella, porque estaba muy sola, y por eso se quedaba a hacerle compañía. Pasó alrededor de 1 año y medio dándole clases, pero luego tuvo que dejarlas. Su madre llamó diciendo que se mudaban a otro distrito, y naturalmente Parker se decepcionó un poco, ya que era su alumna favorita. Cuando se lo contó a Jenny, ella se puso muy triste. Pobre chica, tenía que mantenerse fuerte y no demostrar que también estaba disgustado. Incluso la felicitó, diciéndole que lo había hecho genial durante ese año y medio. Antes de irse, le preguntó si estaba triste y decepcionada, pero la chica dijo que no. Así que le propuso, como regalo de despedida, llevar a Jenny a ver el campus universitario. Ya le había pedido permiso a su madre, y ella estaba encantada. Así que pasaron todo el día juntos. Tenía 16 años y mencionó que quería estudiar en esa universidad. Después, fueron a una cafetería y ella no paró de hablar ni un solo segundo, modo cotorra totalmente activado. Antes de salir, le preguntó si tenía hambre y ella respondió que sí. Así que fueron a una pizzería. Se aclaró la garganta sonriendo por fuera, pero en el fondo sentía un poco de melancolía porque ya no volvería a verla. Así que Parker le agradeció por haber sido una alumna tan genial durante ese año y medio. Como era una estudiante tan estupenda, le iría bien en cualquier cosa que se propusiera. Incluso le dijo que cuando cumpliera los 20 y se convirtiera en una adulta maravillosa, se pusiera en contacto con él porque la invitaría a cenar. El chico ya tenía otras intenciones, ¿verdad? Es broma, chicos. El hombre es un protagonista respetable de pies a cabeza. Con una sonrisa en la cara y las mejillas sonrosadas, Jenny le dijo que cumpliera esa promesa, y acabaron brindando por ello. Su madre llegó a recoger a Jenny, e incluso le agradeció todo el trabajo que nuestro protagonista había hecho. Gracias a los esfuerzos de Parker, esperaba que su hija tuviera un futuro brillante. Soltando una pequeña risa nerviosa, Parker dijo que no había sido nada difícil. Como Jenny era tan lista, seguro que entraría en una gran universidad. Su madre se rió, le dio las gracias de nuevo e incluso le preguntó cuándo se volverían a ver. Jenny también se despidió, diciendo que esperaba verlo pronto, e incluso mencionó que cuando cumpliera los 20 lo llamaría, esbozando una pequeña sonrisa. Él se despidió con la mano, y en el fondo se sintió triste, sabiendo que no la vería por mucho tiempo. Echando la vista atrás, ganarse la vida con las clases particulares fue la decisión correcta. Ya estaba a punto de graduarse, y pronto empezaría a dar clases en escuelas privadas. Sin embargo, tras graduarse, tuvo que entregar un montón de currículums. Llegó a agotarse, pensando que nunca lograría conseguir un trabajo como profesor. Aún así, estaba decidido a no rendirse, sobre todo porque era un gran maestro cuyos alumnos siempre sacaban buenas notas. Pasaron unos meses, y por fin consiguió un puesto en una escuela muy conocida. Se convirtió en profesor de una academia, y era un gran maestro, chicos. A todo el mundo le caía bien. Los alumnos incluso se la pasaban diciendo que el profesor Parker era el mejor de todos. Cada vez que volvía a casa, pensaba en qué tipo de clase daría al día siguiente. Solía vivir sin ningún sueño en particular, pero poco a poco desarrolló una pasión por la enseñanza, e incluso dice que quiere convertirse en un profesor estrella. Especialmente porque en Corea ser profesor era un trabajo muy respetado. Al llegar a casa tras darse una ducha, se sintió agradecido de tener un trabajo tan genial. Al coger el móvil vio una notificación de una de sus alumnas de hacía 4 años, diciendo que había entrado en la universidad. Se emocionó e incluso comentó que los chicos nacidos en 2006 ya estaban empezando la universidad. Eso significaba que él se había hecho mayor. Un momento. La gente nacida en 2006, eso significa. Sí, es verdad, Jenny ya debe haber empezado la universidad. Ya debería tener unos 20 años.
Empezó a preguntarse si quizás habría entrado en una universidad de prestigio. Y justo en ese momento recibió otra notificación y algo le llamó la atención. Era Jenny, enviándole mensajes. Le dijo que él había hecho una promesa hace 4 años, que ella debía llamarlo para pasar el rato juntos una vez que cumpliera los 20. Sonaba un poco desesperada, diciendo que quería verle de inmediato. Así que el chico se puso una chaqueta y se dirigió a un parque, el lugar que habían acordado. Estaba recordando hace 4 años, cuando le dijo que le invitaría a comer una vez que se convirtiera en una adulta maravillosa. Solo que el chico no lograba entender por qué ella estaba tan desesperada por verle lo antes posible. Incluso se sorprendió imaginándose a Jenny ya mayor y con estilo tras haber entrado en una universidad prestigiosa. Justo entonces escuchó la voz de una chica, y cuando se dio la vuelta, el chico abrió los ojos de par en par. Nuestro amigo no estaba preparado para este giro en la trama. Ella le estaba preguntando si habían pasado 3 o 4 años desde la última vez que se vieron. Se fijó en que tenía el pelo teñido y además llevaba varios piercings en la oreja. Totalmente avergonzada, Jenny le saludó tímidamente con la mano, dándole las gracias por venir. Sí, chicos, este es exactamente ese glow-up gótico que tanto os encanta. Parker estaba completamente desconcertado. Un momento, ¿en serio eres tú, Jenny? En su mente, se suponía que la chica todavía era una niñita rica y mimada, pero ahora se veía completamente diferente, e incluso se disculpó por enviarle mensajes tan tarde en la noche. Cuando él le preguntó si había entrado a la universidad, su expresión cambió por completo. Así que intentó explicarse, diciendo que como él la había preparado en las tutorías, probablemente había logrado entrar a una universidad muy prestigiosa. Sin embargo, ella terminó revelando que había abandonado la escuela secundaria. Se disculpó diciendo que se suponía que solo lo contactaría una vez que se convirtiera en una adulta maravillosa. Pero en lugar de eso, se había convertido en una adulta patética. Comenzó a llorar y dijo que todo esto era culpa suya, ya que él fue quien le había dicho eso en aquel entonces. El grandulón le pidió que se calmara, pero ella seguía echándole la culpa a él. Incluso dijo que si él no hubiera dicho eso en aquel entonces, su presente sería diferente. Mientras lloraba, terminó abrazando a Parker, y el pobre chico simplemente se quedó allí, completamente perdido. La chica lloraba a mares, y seguía diciéndole a Parker que se hiciera responsable. ¿A qué te refieres con eso? No estoy entendiendo nada de esto. Parecía desesperada y necesitada de un hombro en el que apoyarse, excepto que la chica se disculpó por decir todo eso y aparecer de la nada. Recordó que él le dijo que solo debería buscarlo una vez que fuera una adulta maravillosa, pero no pudo evitar convertirse en una adulta patética en su lugar. Sin embargo, necesitaba buscarlo, especialmente porque sabía que él no era el tipo de persona que simplemente la haría a un lado. Mientras estaba allí abrazándolo, el estómago de la chica comenzó a rugir. Se moría de vergüenza y sus mejillas se pusieron rojas. Incluso terminó diciendo que le gustaría comer la cena que él le había propuesto hacía 4 años, así que él terminó llevándola a un lugar de barbacoa. Después de comer toda una olla llena de comida, dijo que ahora se sentía renovada. Ahora que terminaste de comer, me gustaría preguntarte algo. Él quería saber si tal vez se había escapado de casa, ya que andaba arrastrando una maleta llena de ropa, un poco avergonzada. Dijo que en realidad la habían desalojado del lugar que estaba alquilando. Incluso se molestó, diciendo que tenía buenas razones para no tener dónde vivir, solo que la historia era tan larga que apenas sabía por dónde empezar a explicar. Cuando cumplió 20 años, simplemente abandonó a su horrible familia y se escapó de casa. Intentó conseguir un montón de trabajos a tiempo parcial, pero era terrible en el trabajo, chicos, y lo arruinaba todo. A medida que se acercaba el día de pagar el alquiler, Jenny empezó a entrar en pánico. Recibió mensajes de su casera diciendo que solo tenía una semana más para hacer el pago. La mujer no dejaba de ir a su casa exigiendo el pago, y como de costumbre, Jenny fingía que no estaba. Pero en la fecha límite, la mujer logró abrir la puerta y atrapó a Jenny escondida bajo las sábanas. La mujer incluso dijo que la chica no tendría que pagar el alquiler si aceptaba ir a la iglesia con ella. Al principio, a Jenny le pareció un poco raro, pero honestamente, ¿qué más podía hacer en ese punto para librarse de pagar el alquiler? Cuando llegó allí, le pareció que esta iglesia era un poco extraña, por así decirlo, ¿verdad, chicos? Incluso le preguntó a la anciana si era algún tipo de secta. Y la anciana le dijo que no, e incluso le dio una gran explicación. Finalmente, cuando entró a la iglesia, todos empezaron a aplaudir y a darle la bienvenida a la recién llegada. Incluso la subieron al escenario, haciéndole un montón de preguntas como si fuera algún tipo de entrevista. Finalmente, le preguntaron cuáles eran sus esperanzas futuras para su vida de fe. Toda nerviosa, dijo que no creía en Dios, e incluso llamó idiotas a los feligreses. La chica de verdad dijo que no ese día, en el peor escenario posible. Por eso, obviamente terminó siendo echada del apartamento, chicos. Y fue entonces cuando decidió llamar a nuestro protagonista. Él le preguntó por qué no llevaba chaqueta, y ella dijo que la había vendido para comprar comida. Así que él empezó a unir las piezas de información, y concluyó que realmente no tenía dónde vivir. Y ella se avergonzó toda, diciendo que sí, eso era exactamente. Entonces él le preguntó qué le gustaría que hiciera para ayudarla. Inmediatamente sacó la clásica mirada de cachorro suplicante, y él empezó a gritarle, diciéndole que no pusiera esa cara. La chica mencionó que incluso podía dormir en el piso de su casa. Él solo tendría que tirar unos periódicos en el suelo.
Incluso dijo que ya estaba acostumbrada a dormir así, y él se sorprendió imaginándolo. Luego él le dijo que le alquilaría una habitación de hotel por esa noche. Solo que la chica seguía diciendo que no quería dormir en un hotel, porque le daban miedo esos lugares desconocidos. Así que terminó sugiriendo que llamara a sus padres, y ella se molestó e incluso le gritó a Parker, diciéndole que nunca volviera a mencionar a sus padres. Honestamente, desde el principio, esos desgraciados nunca fueron realmente mis padres, dijo la chica. Parker incluso se quedó un poco atónito y dijo, vale, de acuerdo, está bien. Solo que luego se disculpó con nuestro protagonista por hablar así. Un poco avergonzada, dijo que no había forma de que pudiera volver a casa. Prefería morir antes que volver a vivir con sus padres. Al darse cuenta de que la situación era grave, decidió no insistir en el tema. Incluso le agarró la mano y empezó a rogarle para pasar la noche en su casa, y hasta juró que no sería ninguna molestia. Con una petición así, y viendo que su ex alumna estaba desesperada, fue muy difícil para él decir que no. Sin embargo, se mantuvo firme, y dijo que no iba a dejar que durmiera allí esa noche, especialmente porque sería muy raro que una mujer adulta y un hombre adulto vivieran juntos. Terminó diciéndole que volviera a vivir con sus padres, y ella volvió a poner esa misma cara de molestia. En ese mismo instante, se levantó, le dio las gracias y dijo que ya no necesitaba su ayuda. Había dejado su maleta atrás, y él salió corriendo para entregársela. Incluso le preguntó a dónde se dirigía la chica, ya que había abandonado su maleta llena de ropa. Con una cara totalmente seria, dijo que prefería morir antes que volver a vivir con sus padres. Parker le dijo que no dijera algo tan ridículo. Luego Parker la escuchó decir de nuevo que prefería perder la vida. Él no tenía idea de lo horrible que era vivir en ese lugar. Parker simplemente se quedó allí sin ninguna reacción, sin saber realmente qué decir. Y al final terminó accediendo a dejarla pasar la noche en su casa. Mientras iban de camino a su casa, la chica estaba parada allí prácticamente congelándose, preguntando por qué el autobús tardaba tanto. Él realmente no sabía por lo que ella había pasado todo este tiempo. De lo único que estaba seguro era de que ella era muy inestable. Parecía que había pasado por algo muy difícil, y mientras esperaban el autobús, la chica estaba allí prácticamente congelándose, pobrecita. Así que se quitó su propio abrigo y se lo puso a ella. La chica le dio las gracias y luego le preguntó si él no se iba a congelar, y él dijo que no. Parker notó que ella parecía estar muy preocupada por él. Incluso sugirió abrazarlo para que se mantuviera caliente. Así que empezó a intentar abrazarlo, y él le dijo que no era necesario. Finalmente, llegaron al apartamento de Parker. Él se sentó en el sofá, celebrando, diciendo que allí dentro estaba agradable y calentito. Justo entonces, se encontró pensando que tal vez llevar a Jenny a vivir con él había sido una idea terrible. Mientras tanto, ella estaba allí dándose una ducha caliente. Era extraño estar cerca de una ex alumna a la que no había visto en 4 años. Y mientras tanto, ella estaba allí intentando entrar en calor en la ducha. Mientras tanto, el chico seguía preguntándose si todo esto realmente funcionaría, viviendo con una ex alumna. Más tarde, le preguntó a Jenny cuáles eran sus planes para el futuro. Al preguntarle sobre eso, la chica hizo un cortocircuito por completo. Simplemente se quedó congelada allí mismo. Entonces, ¿qué pasa, Jenny? No estás planeando vivir de mí por el resto de tu vida, ¿verdad? Y ella dijo, por supuesto que no. Entonces sacó una carpetita etiquetada como Planes de vida de Jenny. Plan número 1. Usar 2.000 millones para equiparse en Dungeon Story y empezar a farmear dinero dentro del juego. Excepto que nuestro héroe le dijo que gastaría más en electricidad de lo que realmente ganaría, ya que ganar dinero vendiendo objetos del juego no era exactamente un plan sólido. Así que pasó al plan 2, que era básicamente comprar y revender entradas para conciertos y partidos de béisbol. Solo que nuestro protagonista señaló que la reventa era ilegal en Corea. Así que gritó, toda emocionada, diciendo que el plan número 3 era invertir en apuestas. Pero nuestro harto protagonista le dijo que dejara de ser perezosa y se buscara un trabajo de una vez. Pero Jenny dijo que no era buena trabajando, ya que la habían despedido de todos sus empleos. Parker terminó preguntándole cuánto tiempo planeaba quedarse en su casa, y la chica dijo que unos 3 años más o menos. Esta chica simplemente planeó de manera casual sus próximos 3 años viviendo gratis. Muy en serio, él le dijo que le daría 2 semanas. Tendría que buscarse un trabajo a tiempo parcial y conseguir su propio apartamento para mudarse. Después de llorar un montón, finalmente se fue a dormir. Se quedó dormida cerca de la sala en un colchón delgado que él le había preparado. El chico se sintió muy mal por ella, ya que parecía haber tenido una vida bastante dura. Pensándolo bien, ella parecía guardarle algo de resentimiento. Especialmente porque al verlo, la chica empezó a llorar diciendo que todo era culpa suya. Después de acostarse en la cama, se quedó preguntándose si tal vez lo que le había dicho en el pasado realmente le había arruinado la vida. La escena cambia al día siguiente. La chica se despertó con el pelo hecho un desastre, preguntando qué hora era. Parker le preguntó si ya estaba despierta, y ella dio un salto, totalmente asustada. Él dijo que se iba a trabajar en ese momento, y que volvería alrededor de las 6 de la tarde, e incluso le dijo que lo esperara para cenar juntos. Si la memoria no le fallaba, a ella le gustaba el calamar seco, e incluso le mencionó que había algo en el refrigerador para que almorzara. Justo después de eso, se fue a trabajar. La chica estaba un poco perdida en el apartamento, e incluso pensó que él parecía un poco más estricto que antes, aunque en el fondo seguía siendo el mismo Parker de siempre.
No quería ser una carga para él, así que empezó a limpiar todo el apartamento. Tenía que devolverle toda la amabilidad que él le estaba mostrando. Pasaron 11 días y todavía no había conseguido ni un solo trabajo. Y se sentó a llorar, diciendo que era una completa inútil. Él le dijo que dejara de llorar y quejarse, y que por ahora solo comiera. Y ella se quedó allí sentada diciendo que no se lo merecía. Él también estaba ayudando a Jenny a enviar currículums, pero parecía que ninguna empresa quería contratarla. Le preguntó si el mercado laboral realmente se había vuelto tan competitivo últimamente, e incluso le preguntó a qué tipo de empresa estaba aplicando. Un poco avergonzada, dijo que buscaba empresas con aire acondicionado en verano y calefacción en invierno. Básicamente solo quería un trabajo fácil y cómodo. Parker le dijo que, como estaba desesperada, debería intentar aceptar cualquier trabajo que se le presentara. También le dijo que podría conseguir un trabajo si se mantenía tranquila durante la entrevista. Al día siguiente, él fue a trabajar a la escuela. Uno de los jefes de departamento preguntó si todos los profesores habían llegado para la reunión. Esta chica era Yuna, la profesora principal, y estaba allí repasando algunas instrucciones. Mientras daba su discurso, el teléfono de Parker empezó a sonar. El chico ya se moría de preocupación, y las notificaciones en su teléfono no paraban de acumularse. Cuando miró la pantalla, se dio cuenta de que todas eran de Jenny. Había enviado mensajes diciendo que fue a una entrevista, pero no querían contratarla porque no tenía experiencia, y totalmente desesperada, le preguntó a Parker qué debía hacer. Incluso le pidió que no la abandonara, y siguió enviando mensaje tras mensaje, dejándolo muy preocupado. Mientras tanto, la pobre chica estaba ahí deprimida en el apartamento de nuestro héroe. Por más currículums que enviara, no lograba conseguir ni un solo trabajo. Solo alguien que ha pasado por eso sabe lo desmoralizante que es. En ese instante su teléfono sonó y dio un salto asustada. Agarró el teléfono de inmediato, preguntando si era el señor Parker respondiendo. Él simplemente dijo que estaba ocupado y que le enviaría un mensaje al terminar de trabajar. La chica se sintió un poco triste porque él había sido muy frío al respecto. Así que lo único que respondió fue un simple «está bien». Con los ojos llenos de lágrimas, estaba desesperada, pensando que la iba a echar del apartamento. Así que decidió hacer una publicación en sus redes sociales, contándoles a todos por lo que estaba pasando. La pobrecita solo tenía 6 seguidores, chicos, y se quedó sentada esperando que alguien se compadeciera de la difícil situación en la que estaba. Justo en ese momento, alguien realmente respondió a la publicación que había hecho en sus redes sociales. Una de sus seguidoras con el nombre de usuario Zombie le dijo que creía que Jenny conseguiría un trabajo. Solo necesitaba mantener la calma. Después de ese mensaje tan alentador, no paraba de decir que esa persona zombie era una gran amiga, aunque nunca la hubiera conocido en persona. De vuelta en la escuela, Yuna le preguntó por qué Parker se iba temprano todos los días, justo cuando terminaba su turno. Un poco incómodo, rascándose la cabeza, dijo que era porque tenía que encargarse de un montón de asuntos personales. Muy en serio, Yuna le dijo que eso estaba totalmente bien. Lo único que le pidió fue que mantuviera su teléfono en silencio, y él se disculpó. De cualquier modo, dijo que esperaba que llegara bien a casa, y él dijo que sí. Pero él quería preguntarle sobre el puesto de asistente, para calificar exámenes que el jefe del departamento había mencionado en la reunión. Parece que acaba de surgir una oportunidad para que nuestra querida Jenny consiga un trabajo, chicos. Mientras tanto, de vuelta en el apartamento, la chica estaba preocupada, creyendo que la iban a echar a la calle. En ese momento, escuchó la puerta e inmediatamente corrió para darle la bienvenida al señor Parker. Le dijo que, como le había mencionado en unos mensajes antes, había vuelto a fracasar en la entrevista. Pero Parker le dijo que estaba totalmente bien que no hubiera logrado conseguir un trabajo a tiempo parcial. Eso era porque se había abierto una vacante en la escuela donde trabajaba, un puesto de asistente para calificar exámenes. La chica se quedó ahí parada, sin saber cómo reaccionar, chicos. Y el solo hecho de pensar en trabajar en la misma escuela donde enseñaba su querido señor Parker ya era suficiente para emocionarla. Pero Parker le dijo que no sería solo calificar exámenes, también tendría que encargarse de un montón de tareas más. Y girándose hacia ella, le preguntó si acaso estaba interesada. La chica estaba un poco tensa y asintió con la cabeza, diciendo que sí. Solo que nuestro protagonista no lograba entender por qué reaccionaba con tan poco entusiasmo. Incluso le dijo que no estaba intentando obligarla a nada. Si no tenía ganas, no tenía que postularse. Sin embargo, ella terminó tirando de su manga y dijo que no era eso en absoluto. Quería saber de cuánto era el pago por hora, y él le respondió que eran 16,000. Más tarde la puso a practicar calificando un montón de exámenes para que pudiera entrenarse un poco. Al principio le iba bien, pero luego empezó a confundirse un poco. Además de eso, estaba tan nerviosa que no paraba de mover las piernas, demostrando lo ansiosa que estaba. La pobre chica decía que estaba viendo letras flotando en el aire. Estaba tan confundida. Y no paraba de llamarse a sí misma patética, diciendo que ni siquiera era capaz de calificar simples exámenes. Desesperada, dijo que era una completa basura patética y que no podía hacer nada bien. Parker no lograba entender cómo una chica que había sido tan inteligente y brillante en la escuela secundaria había terminado así. Incluso se quedó preguntándose qué habría pasado para llevarla hasta ese punto. La chica llamó al señor Parker y, muy en serio, le preguntó si tal vez pensaba que ella era una chica patética, especialmente porque su propia madre solía decirle eso todo el tiempo.
Y como él esperaba que ella entrara a una gran universidad y ella ni siquiera había terminado la secundaria, tal vez eso significaba que el señor Parker también la veía como una basura patética. Ella seguía preguntándole eso, si la veía de esa manera, y nuestro héroe se asustó un poco. Pero luego terminó levantándose, tomando a la chica por sorpresa y poniéndole las manos en los hombros. Le dijo que él de ninguna manera la veía de esa forma. Todo lo contrario. Desde que se habían reencontrado, nunca había pensado que fuera patética, ni por un solo segundo. Así que no debía seguir menospreciándose de la manera en que lo había estado haciendo últimamente. No conocía los detalles exactos, pero parecía que ese gran problema había surgido por aquel cumplido que él le había hecho en el pasado sin pensarlo mucho, especialmente porque ella había acudido a él llorando ese día, diciendo que tenía que hacerse responsable. Resulta que el hecho de que él le dijera en el pasado que entraría a una gran universidad hizo que ella cargara con un peso muy grande, chicos. El presagio se siente distinto cuando son tus propias palabras las que vuelven para atormentarte. Así que le dijo a la chica que si no quería solicitar ese puesto, no tenía que hacerlo. Sin embargo, ella dijo que necesitaba intentarlo. Él le preguntó si era porque la paga era buena, y ella le dijo que no. Esa no era la razón principal, solo era la segunda. Con las mejillas sonrojadas, dijo que la primera razón era mucho más importante. Si trabajaba en esa escuela, podría estar cerca del señor Parker por más tiempo. Un poco serio, incluso algo frío, él le preguntó por qué quería estar cerca de él. Y ella le dijo que era bastante obvio, tanto en el pasado como ahora. Siempre que estaba con el señor Parker, se sentía segura. Cuando estaba con él, se sentía tranquila y en paz. Dijo todo eso viéndose muy tímida, chicos. Parker ya había considerado que tal vez ella sentía algo por él, pero decidió no darle muchas vueltas por ahora. Así que le dijo que se pusiera las pilas y practicara cómo calificar exámenes, porque si actuaba así en la escuela, la despedirían el primer día. Además, solo aceptaban solicitudes hasta el viernes, así que necesitaba actuar rápido y entregar su currículum. Pero antes de eso, él practicaría con ella para que la chica pudiera aprender a mantener la concentración. Y así pasaron 3 días practicando. Sin embargo, no progresó mucho. Parker simplemente se quedó sentado, pensando que ella se distraía muy rápido y dejaba de calificar. Ella dijo que era porque tenía miedo de cometer errores al calificar, y eso la ponía aún más ansiosa. Cuando se preocupaba y se ponía ansiosa, parecía que su mente se bloqueaba por completo. La chica no dejaba de repetir eso. Parker le preguntó por qué le daba tanto miedo equivocarse. Y muy inocente, ella dijo que era porque su madre solía decir que la sociedad no perdona los errores. Parker le preguntó si tal vez había huido de casa porque estaba harta de sus padres. Ella le dijo que sí, que era porque intentaban controlar todo lo que hacía. Con una leve sonrisa, Parker le dijo que él pensaba de una manera completamente distinta a la de su madre. Le dijo que entendía que era normal que las personas cometieran errores, y que así es como la gente crecía y maduraba. Incluso le preguntó si él le parecía el tipo de persona que no toleraría ni un solo error. Si fuera ese tipo de persona, se habría enfurecido con ella por ponerle bicarbonato en lugar de azúcar a su café. Por no hablar de todos los demás errores que había cometido, como romper su taza favorita. Un poco tímida, ella se quedó sentada escuchando cómo él intentaba consolarla. Y él incluso le dijo que estaba bien, había cometido algunos errores, no importaba. Un poco después, por fin lo hizo bien, chicos, y le trajo un café con azúcar, no con bicarbonato. E incluso dejó una nota junto a su café, diciendo que cuando ganara mucho dinero, le compraría una taza nueva. Poco a poco iba madurando, y él creía que de verdad podía conseguir este trabajo, así que ella siguió practicando cómo calificar exámenes. Parker estaba impresionado porque ella logró concentrarse y mantener la calma. Pasó 2 horas seguidas calificando, e incluso dijo que era imposible seguir por más tiempo. Y como no podía curar su hábito de procrastinación de la noche a la mañana, le dijo que descansara un poco y comiera pastel. Él quería que ella funcionara correctamente en la sociedad, y para hacerlo, tendría que ayudarla a mejorar poco a poco. Así que por fin llegó el día de la entrevista, y fueron juntos a la escuela. Era el día de la batalla decisiva. Parker repasó las cosas con la chica una vez más, diciéndole que se mantuviera segura y tranquila. Pero cuando miró hacia un lado, ella ya ni siquiera estaba allí. Jenny se había agachado para esconderse, diciendo que alguien que abandonó la preparatoria y tenía problemas graves de ansiedad como ella, jamás conseguiría ese trabajo. Estaba colapsando por completo, abrumada por la ansiedad. Entonces nuestro protagonista le tendió la mano, diciéndole que ella había estudiado mucho para esta prueba. No debía sentirse presionada, solo tenía que dar lo mejor de sí en la entrevista. Al escuchar eso, la chica se sintió un poco más segura y terminó tomando su mano. Justo después entró a la escuela, y con un rostro lleno de confianza, dijo que iba a arrasar en esta entrevista, ya que su mentor era el mismísimo señor Parker. Pero cuando llegó y vio quién la iba a entrevistar, se asustó de inmediato, porque era la misma persona que el señor Parker le había advertido que era la más peligrosa para la entrevista. Yuna nunca mostraba ningún tipo de emoción, por lo que era durísima en las entrevistas. La chica se sentó en la silla y esperó a que Yuna empezara a hacer preguntas. Sabía muy bien que esta mujer de cabello gris era de la que Parker le había dicho que se cuidara. La noche anterior, mientras practicaba, Parker le había avisado.
Eso fue porque Jenny le había preguntado quién le haría la entrevista y si tal vez sería el director. Parker le dijo que no, ya que el director estaba demasiado ocupado. Así que probablemente sería la jefa de equipo, o tal vez algún gerente administrativo. Jenny siguió preguntando por qué no podía ser el director, y Parker puso una cara de ligera decepción. Eso es porque el director no era precisamente un gran profesional, chicos. Se la pasaba jugando minigolf en su oficina. Un poco curiosa, Jenny preguntó quién sería mejor para la entrevista, la jefa de equipo o el gerente. Y lo único que dijo Parker fue que esperaba y rezara para que fuera el gerente y no la jefa de equipo. Y la chica, por supuesto, se preocupó de inmediato. Y cuando llegó a la oficina y vio que era esa mujer de cabello gris, se dio cuenta al instante de que era la jefa de equipo. Yuna dijo que Jenny parecía un poco ansiosa, así que le dijo que se relajara, se sentara y respirara hondo. La chica se sentó y se quedó allí intentando respirar. Al revisar el currículum de la chica, Yuna leyó que había tenido varios trabajos antes, pero ninguno le duró mucho tiempo. Sin embargo, la principal preocupación para Yuna era que Jenny tenía cero experiencia en este tipo de trabajo en particular. Incluso le preguntó si sabía cómo encuadernar archivos y sacar fotocopias, y la chica le dijo que no. Yuna apoyó el brazo en el escritorio y se quedó pensando mientras leía el currículum. Mientras tanto, lo único que Jenny podía pensar era que iba a fracasar de nuevo. En ese momento, Yuna llamó a la chica y ella casi salta de su asiento. Poniéndose de pie, Yuna dijo que no podía contratar a alguien sin absolutamente nada de experiencia. Sin embargo, tenía una idea, un periodo de prueba. Básicamente, le pagarían por un trabajo de medio tiempo para ver cómo le iba en este primer día. Mientras tanto, Parker estaba esperando noticias de Jenny sobre cómo le había ido en la entrevista. Pero como la chica no le había enviado ni un solo mensaje, ya estaba sentado allí preocupado, asumiendo que había sido un desastre. Justo en ese momento alguien llamó a Parker y cuando fue a la oficina de la jefa de equipo, ella le dijo que había decidido darle un día de prueba a esa nueva candidata que le había recomendado. Incluso le mencionó a Parker que la chica había logrado calificar todos los exámenes correctamente y que lo había hecho rápido y con mucho cuidado. Sintiéndose aliviado, Parker le preguntó qué estaba haciendo ahora y Yuna le dijo que la había puesto a cargo de supervisar la sala de estudio. Espera, ¿qué? ¿A qué te refieres? ¿Por qué la pondrías ahí? Sabes que ese lugar es lo peor de la Tierra, ¿verdad? Parker incluso preguntó si Yuna tal vez intentaba sabotear a la nueva empleada, pero Yuna le dijo que no. La sala de estudio era donde pasaban el rato los estudiantes más rebeldes de la escuela. Por eso quería probar a la nueva empleada allí, para ver si realmente podía mantener el control. Ni siquiera Parker, un maestro experimentado, podía lidiar con esas 3 estudiantes rebeldes. El pobre está a punto de revivir su peor pesadilla de manera indirecta. Esas chicas eran extremadamente sociables, lo que significa, chicos, que no paraban de hablar ni un solo segundo. Por eso Parker se preocupó mucho, diciéndole a Yuna que esto podría ser pedirle demasiado a la nueva empleada. Pero Yuna no estuvo de acuerdo, diciendo que pensaba exactamente lo contrario. En realidad, era una gran oportunidad para descubrir si Jenny podía lograr que las chicas se callaran y realmente estudiaran. Excepto que nuestro protagonista no se sentía muy seguro de que su querida exalumna pudiera realmente mantener calladas a esas 3 chicas. Después de unos minutos, decidieron ir a ver si todos estaban en silencio. Yuna incluso le pidió a Parker que la acompañara, y nuestro protagonista simplemente se quedó allí sintiéndose un poco nervioso. Caminaron lentamente para que nadie los escuchara acercarse al salón. Como Parker ya conocía a Jenny, estaba seguro de que la chica no podría mantener calladas a esas alumnas. Yuna se detuvo justo en la puerta y notó que todo estaba bastante tranquilo adentro. Así que se acercó muy despacio, asomando apenas la cabeza por la ventana. Y lo que vio al otro lado la dejó completamente sorprendida. Yuna incluso se dio la vuelta y le pidió al profesor Parker que echara un vistazo. Y cuando nuestro protagonista pegó la cara a la ventana, también se llevó una sorpresa. Esas estudiantes rebeldes que nunca dejaban de causar caos estaban ahí sentadas, leyendo sus libros en silencio. Yuna hasta bromeó diciendo que habían encontrado un talento invaluable para la escuela. Mientras tanto, al fondo, Jenny desprendía una aura oscura y siniestra, mientras la pelirroja estaba sentada toda nerviosa, intentando estudiar. Energía de arco de villana, pero en la sala de estudio. Al terminar su turno, nuestra querida Jenny recibió su pago. Estaba que no cabía de la emoción, pues acababa de ganar su primer sueldo. En el metro, Parker insistía en que debía celebrar, ya que al fin había dejado de ser una desempleada. Pero había algo que tenía intrigado a Parker. Le preguntó a Jenny qué había hecho exactamente para que esas 3 chicas rebeldes se sentaran a estudiar en paz. Lo único que nuestra chica respondió fue que simplemente había usado su carisma para calmarlas, y Parker incluso dijo que había encontrado su verdadera vocación. Y, por supuesto, escuchar todo eso la puso súper nerviosa. En realidad, chicos, unas horas antes, cuando entró por primera vez a la sala de estudio, les dijo a las chicas que ella sería la responsable de supervisar sus estudios. Pero, como era de esperarse, a las 3 rebeldes les importó un comino lo que dijera Jenny. Nuestra chica empezó a ponerse nerviosa, pensando que no conseguiría el trabajo si no lograba que se concentraran en estudiar. Y sería súper humillante volver al departamento del señor Parker para decirle que había fracasado en su primer día de prueba.
Así que se acercó a una de las estudiantes y, con una mirada un poco desquiciada, les pidió a las tres que se callaran y dejaran de jugar. Pero la pelirroja insistía en que la sala de estudio no era más que un lugar para relajarse, así que no tenían por qué estar en silencio. Todo esto solo logró que nuestra querida Jenny se pusiera aún más nerviosa. Entonces les dijo a las estudiantes que la escucharan con atención. Las chicas se asustaron con la escena. Y es que Jenny empezó a llorar a mares, chicos. Les dijo que este era su día de prueba y que si no pasaba y conseguía el trabajo, terminaría viviendo en la calle. Por culpa de eso, las tres chicas se preocuparon por el futuro de su profesora sustituta. Y fue exactamente por eso que esas tres estudiantes rebeldes se callaron y empezaron a estudiar. Una de ellas hasta se disculpó con la señorita Jenny y le dijo que ya no tenía que seguir llorando. De vuelta en el metro, la chica iba pensando en lo vergonzoso que había sido todo aquello, pero aliviada de que al final hubiera funcionado. Les seré sincero, chicos, cuando leí esta parte me morí de la risa. Jenny estaba en su primera semana de trabajo, y la gente no paraba de pedirle exámenes y otras cosas para imprimir. También le pidieron que se pusiera en contacto con los padres de los alumnos, y ella respondía sin parar que se encargaría de inmediato. Parker notó que estaba un poco perdida, pero poco a poco se iba adaptando bien. Yuna se acercó a Jenny para decirle que esta vez había impreso los exámenes correctamente, y solo ver cuánto había mejorado en esos días ya llenaba de orgullo a Parker. Él terminó sus clases en el aula 2, y tras 3 periodos seguidos hablando sin parar, mencionó que tenía la garganta seca. Al voltear, notó que alguien había entrado, y era Jenny con unos artículos de limpieza en las manos. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero ella se quedó ahí y cerró la puerta. Él hasta le preguntó qué demonios estaba haciendo, y de la nada, ella corrió hacia él y lo abrazó. Con lágrimas en los ojos, le dijo que todo había sido agotador y que ya no podía más. Había estado ahogada de trabajo, y nuestro protagonista le preguntó por qué se aferraba a él de esa manera. Justo en ese instante, esas 3 estudiantes rebeldes entraron al aula y los atraparon con las manos en la masa. Al ver a Jenny abrazando al profesor, enseguida empezaron a bromear, diciendo que el profesor no tiene piedad de nadie. Una de ellas incluso le preguntó cuánto tiempo llevaba el profesor Parker teniendo un romance con la secretaria. Y así siguieron haciendo todo tipo de bromas, diciendo que el profesor Parker era todo un don Juan. Él sintió que estaba en un juicio, siendo juzgado por sus propias alumnas. Y lo único que dijo en su defensa fue que le compraría un bocadillo a cada una si mantenían la boca cerrada. Jenny le dijo que también quería un bocadillo pagado por él, a lo que él se enojó, reclamándole que todo este lío era culpa suya. La escena cambia a más tarde, de vuelta en el departamento. Anunció que iba a establecer una nueva regla. Ella tenía que mantenerse al menos a 3 pasos de distancia de él. Hasta le hizo una demostración, mostrándole exactamente qué tan cerca se les permitía estar el uno del otro. Además, nadie podía enterarse de que estaban viviendo juntos, y Jenny dijo que no tenía ningún problema con eso. Incluso empezó a llorar, preguntándole qué se suponía que debía hacer cuando se sintiera insegura en la escuela. Y él le respondió que tenía que superarlo por su cuenta, ella sola. Especialmente porque ya no era una niña, ahora era una adulta y tenía que actuar como tal. Un poco triste, le dijo que se aseguraría de mantener su distancia. Al día siguiente, nuestro protagonista pasó caminando por la sala de profesores. Estaba un poco tenso, sobre todo porque Jenny, aunque respetaba la regla de la distancia, seguía mirándolo con esos mismos ojitos de cachorro suplicantes. Se sorprendió pensando en que ella era demasiado dependiente y que necesitaba madurar para resolver sus problemas sola. Le daba pena, pero no podía darse el lujo de ablandarse. Así que terminó pasando de largo, y la chica se quedó ahí con cara de que estaba a punto de echarse a llorar. Pero esto era por su propio bien, chicos. No podía seguir tratándola como un bebé todo el tiempo. Los piececitos de Jenny parecían querer correr directo hacia el profesor Parker, pero se repetía a sí misma que debía contenerse. Justo en ese momento, alguien gritó en el pasillo llamando al profesor Parker, y Jenny dio un respingo por el susto. Hasta los profesores que estaban ahí comentaron que ya había llegado la reina del drama. La madre de una alumna estaba furiosa, porque el señor Parker no le había permitido hacer el examen a su hija por llegar tarde ese día. Por si fuera poco, Parker había programado una reunión para hablar con esa madre, y ella se había presentado mucho más tarde de lo acordado, pero alguien intervino para salvar a nuestro protagonista. Era Yuna, y le aclaró que el profesor Parker simplemente había seguido las reglas de la academia, y que no podía aplicarle un examen a alguien que llegaba tarde. Incluso le pidió a la madre de la alumna que se calmara y dejara de gritar en el pasillo, pero no sirvió de nada. Yuna se dio cuenta de que esa mujer solo estaba ahí buscando armar un escándalo. A la hija de esa mujer no le iba bien en sus exámenes, así que Yuna terminó sugiriéndole que pagara clases particulares. La mujer respondió que ya pagaba una fortuna por la escuela y que no estaba dispuesta a pagar también por clases particulares, ya que eso no tenía sentido para ella. Pero el profesor Parker le explicó que era muy común que los alumnos con dificultades contrataran tutores privados como apoyo extra. Sin embargo, la mujer empezó a gritar y armar un teatro aún mayor. Por más veces que Parker tuviera que lidiar con este tipo de situaciones, nunca lograba acostumbrarse a esos arrebatos. Hasta le pidió disculpas a la señora, asegurando que no quería ofenderla, pero que era totalmente normal recurrir a tutores privados como... Pero de la nada, la mujer puso una cara de terror absoluto. Parker se preguntó qué había pasado para que pusiera esa expresión.
Fue entonces cuando Parker notó que había una aura oscura y amenazante a sus espaldas, y no era otra que nuestra querida Jenny, lanzándole una mirada asesina a la mujer que estaba molestando a su mentor. Esta chica literal dijo, «No en mi guardia». La mujer se inventó una excusa, diciendo que acababa de recordar que tenía una cita importante y se fue a toda prisa. Y mientras tanto, Jenny seguía ahí de pie, con esa misma mirada amenazante clavada en la señora. Él volteó hacia la chica, intentando descifrar cómo era posible que pusiera una cara tan aterradora. Un profesor dentro de la sala le pidió a Jenny que sacara unas copias de un examen, y ella le dijo que se encargaría de inmediato. Hasta nuestro protagonista sintió un poco de miedo por esa cara que puso. Más tarde, de regreso en el departamento, le dijo a Jenny que no podía seguir poniéndole esa cara a los padres de los alumnos. Ella se disculpó, pero se justificó diciendo que no pudo evitarlo, ya que la mujer había intentado humillar a Parker delante de todos. Nuestro protagonista le aclaró que a partir de ahora debía mantenerse al margen de ese tipo de cosas, aunque en el fondo le había gustado mucho lo que hizo. La chica se quedó ahí sentada con mirada tímida, y él terminó dándole un pan dulce de frijol rojo como premio. A pesar de que lo que ella había hecho estaba técnicamente mal, él seguía sintiéndose aliviado. Había sido tan conmovedor que ella tuvo que contenerse para no llorar. Y justo después de eso, le dio un abrazo fortísimo, mientras él intentaba apartar a Jenny. Le recordó que tenía que mantener la regla de la distancia incluso dentro del departamento. Y le preguntó qué le pasaba que siempre quería estar abrazándolo a cada rato, a lo que ella le respondió que era porque él la hacía sentir tranquila. Señalando el peluche, nuestro héroe le dijo que mejor abrazara a ese juguete. Le había regalado ese peluche allá en el parque, el último día que se habían visto. Se suponía que debía tratar a ese peluche como si fuera él, pero la chica se molestó, diciendo que ese peluche no tenía nada de calor humano. Llamó a Parker y le propuso hacer un trato con él. Quería abrazar a nuestro protagonista al menos 3 veces al mes. Él le hizo una contraoferta, diciendo que solo aceptaría una vez al mes. Usando su argumento, ella dijo que en Estados Unidos abrazar a la gente era totalmente normal, y que él estaba siendo demasiado tacaño. Excepto que Parker le dijo que no era estadounidense, era coreano. Por eso no le parecía bien ir repartiendo abrazos así como así. Pero como él había aceptado un abrazo al mes, ella corrió de inmediato a cobrar el abrazo de ese mes. Y él dijo que ella estaba haciendo trampa porque ya lo había abrazado más temprano ese mismo día. Empezaba a darse cuenta de que la chica estaba formando un vínculo muy fuerte con él. No podía dejar que se acercara demasiado. Mientras tanto, la chica pensaba en lo agradecida que estaba de tener al señor Parker a su lado. Y mientras ella rebosaba de felicidad, Parker no podía dejar de pensar en cómo sacarla de su apartamento lo más rápido posible. Deja un comentario si te gustaría tener una compañía así en tu apartamento. Al día siguiente en la escuela estaba hablando con esas 3 estudiantes rebeldes. Se habían saltado las clases y él quería saber por qué no habían aparecido para entregar su tarea. La pequeña pelirroja no paraba de decir que tenían que entregar otra tarea para una materia diferente, así que se terminaron olvidando de la clase del profesor Parker. La otra chica de la sudadera azul simplemente dijo que se le olvidó. La tercera chica dijo que en Alemania escapar de prisión no era un delito. Eso se debe a la filosofía detrás del sistema legal alemán, que sostiene que la búsqueda humana de la libertad no puede ser castigada. Parker le preguntó cuándo exactamente había planeado esa respuesta, e incluso admitió que era creativa. Lo dejaría pasar esta vez, e incluso les dijo que podrían entregar la tarea mañana. Pero no se les permitía volver a hacer esto. Caminando por el pasillo, piensa para sí mismo, ¿qué le pasó para volverse tan blando de corazón? Si esas niñas seguían holgazaneando así, iban a crecer como adultas débiles. Incluso deja escapar un profundo suspiro, y luego mira hacia un lado porque algo captó su atención. Estaba mirando a la profesora Yuna, y se dio cuenta de que realmente era una instructora excelente. Todos los estudiantes estaban sentados en silencio, prestando atención a la clase. Eso se debe a que era una profesora bastante estricta, y los estudiantes entendían que necesitaban tomarse sus estudios en serio. No es de extrañar que se hubiera convertido en la líder del equipo, a pesar de ser más joven que él. Más tarde, él llega al apartamento. Al entrar a la sala, le pregunta a Jenny si estaba durmiendo, y la chica estaba escondida bajo las sábanas. ¿Qué haces ahí?, preguntó él. La chica le explica que hoy fue regañada por una profesora, así que corrió a casa para llorar a gusto. Esto pasó porque imprimió el examen equivocado, y a la hora de entregarlo, la profesora se enojó y le dijo que nunca hacía nada bien. Parker termina diciéndole que le invitará a un café para despejar su mente, ya que salir a comer podría hacerla sentir mejor. Jenny le agradece por el amable gesto, pero como ya estaba viviendo a expensas de él, aceptar comida gratis solo la haría sentir demasiado culpable. Parker notó que ella estaba madurando lentamente y convirtiéndose en una verdadera adulta, así que simplemente le dice que no se deprima tanto por eso. Sin embargo, unas horas más tarde, cuando volvió a la sala, se dio cuenta de que ella seguía molesta. Y cuando ya se estaba preparando para ir a la cama, ahí estaba ella llorando de nuevo. Supongo que intentar animarla no funciona tan rápido como esperaba, así que le gritó que se levantara de una vez para ir a comer y despejar la mente. Y así es como terminó llevando a la chica a un restaurante. Ella decidió pedir pastel y no paraba de decir lo delicioso que estaba. Él incluso le dice que comer algo dulce te da más energía. Por cierto, él quería saber qué pensaba del trabajo y si era difícil.
Ella dijo que la profesora Yuna daba mucho miedo y que no dejaba de llamarle la atención frente a todos. Parker le dice que sí, Yuna es una persona muy estricta, e incluso le pregunta si le tiene miedo a esta profesora. A quien ella realmente le temía era a Yuna, ya que Yuna nunca mostraba ningún tipo de emoción en absoluto. Podía estar triste, feliz, enojada o incluso en su día de pago. Nunca mostraba una sola emoción. Jenny dice que realmente no le agrada a Yuna por eso. No había forma de saber lo que estaba pensando, así que siempre era una cajita de sorpresas. Y como Jenny ya había arruinado varias tareas de la profesora Yuna, tenía miedo de que Yuna presentara una queja ante el director y la despidieran. Sin embargo, Parker le dice a Jenny que se relaje, porque no lo estaba haciendo tan mal. Honestamente se estaba adaptando bien, ya que la persona anterior en su puesto también solía cometer errores al copiar los exámenes. Era normal, especialmente al principio, que una persona cometiera algunos errores, y cuando nuestro héroe comienza a halagar a la chica, ella se pone toda nerviosa. Un poco avergonzada, ella dice que se siente muy bien escuchar halagos, especialmente viniendo del señor Parker. Él no tiene ni idea de lo que está pasando, pero se lo agradece de todos modos. No dejaba de pensar en lo hambrienta de afecto que estaba, ya que casi nunca había visto a los padres de la chica. Durante todo el tiempo que le había dado clases particulares, casi nunca había visto a sus padres. Era bastante raro, así que sabía que ella se sentía sola. Intentando hacer conversación, le pregunta si tiene alguna otra preocupación además del trabajo. Ya que estaban ahí en el restaurante, bien podrían pasar el tiempo hablando y conociéndose mejor. El papel de un maestro no era solo enseñar, sino realmente llegar a conocer a sus alumnos. Y así pasó un buen rato hablando con ella. La chica no paró de hablar ni un solo segundo, y él terminó un poco aturdido. Justo después dijo que iba al baño, e incluso mencionó que aprovecharía para traerle unas servilletas. Sin embargo, le pareció extraño, ya que el baño estaba en el cuarto piso, y tendría que tomar el ascensor. En el momento en que entró al ascensor, escuchó a alguien pedirle que esperara un segundo, y cuando miró casi se muere del susto. Reconoció esa voz, era la de la profesora Yuna, sin lugar a dudas. Le preguntó qué hacía la líder del equipo en un lugar como ese, e incluso le preguntó a qué piso se dirigía para poder presionar el botón por ella. Pero la mujer simplemente retrocedió, diciendo que ya no iba a tomar el ascensor, e incluso dijo que prefería tomar las escaleras, y con eso se alejó. Nuestro querido héroe no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y allí en el baño se seguía preguntando por qué había actuado de esa manera. Era cierto que los dos tenían una relación un poco inestable, especialmente porque para empezar no eran tan cercanos. De vuelta en casa, no dejaba de preguntarse qué podría haber hecho en la escuela para que la profesora Yuna lo tratara así. En ese momento, la dulce Jenny le preguntó a Parker en qué estaba pensando. Ella dijo que él tenía una expresión muy extraña en su rostro. Él sacude la cabeza, diciendo que no estaba pensando en nada en particular. Pero ella sigue insistiendo en que lo conoce demasiado bien, y parecía que el señor Parker estaba preocupado por algo. Mientras tanto, Yuna estaba por allá, carcomida por la preocupación. Temía que el señor Parker pudiera descubrir algo sobre ella, y por eso se había negado a subir al ascensor. No quería que nadie, ni siquiera él, descubriera su secreto. Al día siguiente, la escena vuelve a la escuela. Parker intentaba no darle demasiadas vueltas al hecho de que Yuna lo había evitado. Incluso se pregunta si quizás su comportamiento, algo frío, hacía sentir incómoda a la gente, o tal vez era algo completamente distinto de lo que no tenía ni idea. Justo en ese momento, Yuna terminó entrando al ascensor, y él trató de mantener la calma sin pensar en lo que había pasado el día anterior. Supongo que los ascensores son el verdadero jefe final de esta relación. Durante la clase él no deja de pensar en eso. Y la parte más extraña de todo era por qué no podía dejar de pensar en Yuna en cada momento. Lo que realmente le molestaba era el hecho de que ella hubiera elegido tomar las escaleras en lugar de subir al ascensor con él. Pero luego en el gimnasio ella se había subido al ascensor con él sin una sola queja. Claro, la profesora Yuna era un poco extraña, pero no esperaba que ella actuara de esa manera. De repente alguien llamó a Parker y casi se muere del susto. Era Jenny, que estaba allí para hacer la limpieza. Ella le preguntó si tenía más clases y él le dijo que no. Solo necesitaría que ella calificara algunos exámenes. También le dijo a Parker que debía ir a la sala de estudio, ya que la líder del equipo lo necesitaba. Él le pregunta si le notó algo raro, ya que se estaba poniendo nervioso. Mientras los dos seguían hablando, parecía que alguien acechaba al fondo, escuchando a escondidas. Parker menciona que Jenny parece un poco feliz hoy, y ella le dice que es porque las cosas van viento en popa, ya que estaba aprendiendo a hacer su trabajo sin meter la pata. Agarrando un papel enrollado, él le da un golpecito en la cabeza, y le dice que todavía le queda mucho por aprender. Y hasta él se sorprende porque Jenny era como un libro abierto. Siempre se podía saber exactamente en qué estaba pensando. A diferencia de Yuna, a quien jamás podías predecir, la chica bromea diciendo que como el golpecito dolió tanto, tendría que darle un beso para que sanara. Él pensaba para sí mismo que ella de verdad era como un libro abierto, y ella se pone un poco tímida porque él no dejaba de mirarla. Justo después de ir a la sala de estudio, Yuna le mencionó que una estudiante quería recuperar algunas clases por un viaje al extranjero, y nuestro héroe dice que eso es absurdo, sobre todo por un motivo así. Pero Yuna dijo que el director le había ordenado a nuestro protagonista que recuperara las clases. Claro que podía dar clases de recuperación, pero con la semana de exámenes acercándose, no tendría mucho tiempo. Yuna incluso le sugiere que en su lugar le ofrezca clases particulares a la chica.
y como eso iba contra las reglas, no debía dejar que lo atraparan. Eso fue todo lo que tenía que decirle. El chico había estado preocupado, creyendo que lo había llamado para hablar sobre lo de ayer, pero resultó que era solo por trabajo. Incluso piensa que tal vez Yuna ni siquiera está pensando en lo de ayer, y que todo está en su cabeza. Ya era de noche y él seguía trabajando. Después de un buen rato, al fin logró organizar todos los libros. Había recibido varios mensajes de Jenny preguntando por él, y como se le hacía tarde, la chica estaba preocupada. Pero no pudo responder porque algo le llamó la atención. Fue una notificación en su teléfono. La profesora Yuna mencionó que había olvidado un medicamento muy importante en su escritorio. Por eso le pedía a Parker que lo tomara y se lo llevara a su casa. También había adjuntado una receta del medicamento. Al verla se dio cuenta de que no era un medicamento cualquiera. Ella incluso dijo que era el tipo de medicamento que no se podía tomar a horas distintas de las pautadas. La profesora Yuna ya estaba en casa, sintiéndose mal, y le explicó que no podía salir ella misma a buscar el medicamento al instituto. Como ella nunca le había pedido un favor de este estilo, él entendió que debía ser algo muy importante, así que aceptó. E incluso le dijo por teléfono que le pagaría el taxi. Minutos después, finalmente llega al apartamento de Yuna. Ella le había enviado un mensaje diciendo que vivía en el apartamento 607, así que se dirige allí. Él llama a la puerta y espera que responda. Pero en ese momento, su teléfono vibra. Era un mensaje de Yuna dándole el código de la puerta para que pudiera entrar. Al recibir ese mensaje con el código, ya empieza a preocuparse, y tras teclearlo, pide permiso y entra a ver a la líder del equipo. Pero en el momento que entró, el olor era bastante desagradable, sin mencionar que había basura esparcida por todo el suelo. El chico incluso se pregunta a sí mismo cómo alguien podría vivir en un lugar así. Termina tropezando con la basura y se va de bruces. Y como era de esperarse, terminó cayendo justo encima de ella. La chica le preguntó al señor Parker si estaba bien, y cuando él abrió los ojos, estaba muy cerca de ella. Él entró en pánico al instante, disculpándose una y otra vez, diciendo que se asustó porque estaba oscuro. Pero Yuna quería pedirle un favor más. Le pidió que le trajera algo de agua para poder tomar su medicamento, diciéndole que apenas podía levantarse. Él va a la cocina y nota que mucha de la comida que había allí ya estaba caducada. Con mucha dificultad logró encontrar un solo vaso limpio para llenarlo de agua. Lo único en lo que podía pensar era por qué ella viviría en un lugar así. Y al mirar el rostro de Yuna se dio cuenta de que de verdad era casi imposible saber lo que estaba pensando. Cuando leyó una receta médica, vio que el medicamento era un antidepresivo. Ella le explicó que no podía conciliar el sueño sin tomarlo. Sigue diciendo que cada 2 semanas tiene que ir a ver a su psiquiatra para que le renueve la receta. Y ayer camino al psiquiatra dio la casualidad de que se cruzó con nuestro protagonista en el ascensor. Entró en pánico y huyó, temerosa de que él descubriera que veía a un psiquiatra. Ella se toma el medicamento, y a pesar de que intentó ocultarlo, él terminó descubriéndolo todo de todas formas. El chico se siente un poco incómodo, y ella le dice que usó toda esa excusa de que le trajera las medicinas para poder explicarse, ya que las cosas se habían puesto un poco tensas entre ellos. Parker le pregunta cuánto tiempo lleva viviendo en un lugar tan desordenado, y ella le dice que no está muy segura. Está pasando por una profunda depresión, y debido a eso, ni siquiera tiene energía para limpiar la casa. Después del trabajo, solo llega a casa y se acuesta. Por eso su apartamento terminó hecho un desastre. Parker le dice que a veces necesita salir para despejarse y pensar en otras cosas, pero ella le dice que simplemente no puede. Sentía que el trabajo se le seguía acumulando y que se quedaría atrás frente a la competencia. Por eso se esforzaba tanto. Usaba la poca energía que le quedaba solo para sobrevivir al trabajo en el instituto, porque si perdía ese empleo, estaría completamente arruinada. La chica se gira y le agradece a Parker por haber ido hasta su casa a traerle la medicación. Incluso le dice que le envíe el total del costo del taxi para poder pagárselo. Sin embargo, él termina llamando a la líder del equipo y ella le pregunta qué pasa y por qué aún no se ha ido. Le pide que le diga dónde están las bolsas de basura, ya que va a limpiar el lugar. Y así, él termina organizándolo todo y literalmente llenó 3 bolsas de 50 kilos de basura. Supongo que hasta las líderes de equipo necesitan un arco de limpieza de vez en cuando. Incluso le dice que recuerde sacarlas mañana a primera hora de la mañana. Yuna le pregunta por qué hace todo esto por ella, y él responde que solo estaba sorprendido, eso es todo. Jamás imaginó que alguien tan impecable y perfecta como ella, alguien que seguía cada regla al pie de la letra, pudiera tener problemas igual que todos los demás. Tal vez Jenny no era la única que cargaba con algún tipo de dolor que le afectaba la cabeza. Incluso le dice que si necesita algo más, estaría encantado de ayudarla. La profesora simplemente asiente estando de acuerdo. Parker no sabía las circunstancias exactas que la habían llevado a vivir así, pero le dice que se mantenga fuerte, y con eso se marcha. Afuera, se encuentra pensando en la medicación que toma la profesora Yuna. Pero justo entonces, recordó que no había respondido los mensajes de Jenny, y de inmediato empezó a preocuparse. Al revisar su teléfono, vio que ella lo había llamado más de 30 veces. Y claro, una vez que llegara a casa, ella estaría muerta de la preocupación. Al llegar al apartamento, le pregunta a Jenny si aún estaba despierta. Como el lugar estaba en silencio, supuso que ya se habría ido a dormir. Dejando escapar un suspiro, dice que probablemente será mejor explicarle todo mañana.
Pero justo en ese momento, Jenny enciende la luz, dándole un buen susto. Parker le pregunta por qué no estaba dormida, y ella le dice que simplemente no podía dormir. Eso era porque él le había mandado un mensaje diciendo que ya salía del trabajo, pero habían pasado más de 3 horas y nunca apareció. Y no solo eso, nunca contestó cuando ella lo llamó. Ella empieza a llorar. Dice que estaba realmente preocupada, así que él termina contándole que había ido a casa de Yuna a dejarle una medicación que había olvidado en el trabajo. Ya un poco más calmada, la chica le pregunta si hasta Yuna, alguien tan seria y estricta con las reglas, también comete errores. Él le respondió que sí. Y Jenny le pregunta a nuestro protagonista qué tipo de medicación era. Ella claramente no querría que nadie se enterara de que tomaba antidepresivos y veía a un psiquiatra. Así que nuestro protagonista le dijo que había ido a llevarle unos analgésicos para un dolor de muelas, y que el medicamento era muy importante, por lo que tuvo que ir hasta allá a entregárselo. Aplaudiendo, Jenny dijo que el misterio al fin había sido resuelto. La razón por la que Yuna mantenía esa expresión tan severa todo el tiempo era porque le golía una muela. Y nuestro protagonista simplemente le dice que sí, que tal vez sea por eso. Justo después, nuestro héroe le dice que se vaya a dormir. A la mañana siguiente, hubo una reunión en la sala de profesores. Yuna estaba revisando la información y los horarios, y desde lejos, nuestro protagonista pudo ver que de verdad era sumamente profesional. Incluso atravesando una depresión tan severa, se las arreglaba para trabajar con normalidad. En otras palabras, su desempeño era impecable, absolutamente perfecto. Pero después de ver ese lado real de Yuna, toda su percepción de ella había cambiado. Terminó sintiendo mucha más empatía por ella. Lo único que podía hacer por ahora para ayudarla era guardar su secreto. Después de concluir su charla, termina llamando a nuestro héroe. Le pregunta si tiene un momento y si podría acompañarla. Así que los dos suben las escaleras juntos. Ella le entrega una taza de café y él le dice que no hace falta, ya que ella ya había pagado el taxi de anoche. Pero ella le responde que es solo para compensar que haya llegado tan tarde a casa. Justo después, le dice que le gustaría pedirle un favor más. Quería que no le contara a nadie sobre su condición clínica y psiquiátrica. Quería que lo mantuviera en secreto y que no se lo dijera a nadie en la escuela. Y lo único que dice Parker es que no se preocupe, porque sus labios están sellados. Ella se queda mirándolo, pero honestamente, amigos, no hay manera de saber qué está pensando. Y justo cuando él estaba a punto de irse, vuelve a llamar a Parker y le agradece por todo lo que hizo ayer. De una forma dulce, le dice que es muy agradable tener a alguien con quien sincerarse, porque eso le da tranquilidad. Mientras bajaban las escaleras, Jenny escucha a Parker decir que nunca había visto a Yuna sonreír así. La chica siente curiosidad y se pone a escuchar a través de la pared. En ese momento, alguien apareció diciéndole que se concentrara en su trabajo, y del gran susto casi se muere, porque era Jean hablándole. Toda nerviosa, Jenny empieza a mover las piernas, y la chica le pregunta por qué la secretaria estaba tan tensa. Justo después, va a un restaurante con esta chica. Jenny le preguntó qué tipo de relación tenía nuestro protagonista con la profesora Yuna, y la chica le respondió que no pasaba nada especial. Esos dos profesores solo eran compañeros de trabajo, y Jenny estaba claramente celosa. La chica incluso le pregunta si acaso a Jenny le interesaba el profesor Parker, y Jenny suelta una risita incómoda diciendo que no. Jean lo dijo porque había visto a Jenny abrazar a Parker aquel día, así que ya se había precipitado la conclusión de que le gustaba el profesor. Jenny sigue insistiendo en que no estaban saliendo ni nada de eso, pero que eso dependía de él. De cualquier manera, termina agradeciéndole a la estudiante, diciendo que la información que le compartió fue de gran ayuda. Aún así, Jean le advirtió que tuviera cuidado con la pelirroja, ya que esa chica era muy chismosa. Como la hora del almuerzo estaba a punto de terminar, la estudiante dice que necesita volver a la escuela. Pero Jenny quería preguntarle una cosa más. Quería saber si Parker y Yuna de verdad no estaban juntos. Más tarde, Jenny no para de decirse lo patética que es por sentir celos por Parker. Solo porque había tomado café con alguien, no significaba que tuviera sentimientos románticos por esa persona. Pero no importaba. Le resultaba muy difícil no sentirse así, especialmente porque Yuna era una mujer mucho más talentosa, considerando que se había convertido en líder de equipo siendo mucho más joven que Parker. Y la chica se altera pensando en el cuerpo de Yuna, diciendo que esa mujer estaba mucho mejor dotada que ella, si saben a qué me refiero. Finalmente llega el autobús, y ella se va directo a su apartamento. Una vez allí, se pone el pijama y empieza a comparar su cuerpo con el de Yuna. Era tan baja que parecía un pequeño brote de soja, sin mencionar que no tenía ninguna curva, y eso realmente podía importar mucho. Y cuanto más le da vueltas a ese tipo de cosas, más triste se pone. Por no hablar de que su cuenta bancaria también era mucho más delgada que la de Yuna. En otras palabras, no había ninguna razón real para que le gustara a Parker, y ese pensamiento hace que la chica caiga en una espiral de angustia. Acostada en la cama, dice que si ella fuera Parker, se enamoraría de Yuna en vez de ella. Yuna era mucho más madura y tenía un cuerpo mucho más atractivo. Llorando abrazada a su peluche, dice que Yuna es una adulta maravillosa, todo lo contrario a ella. Y ni hablar de que ni siquiera había logrado cumplir su promesa de reencontrarse con Parker una vez que se convirtiera en una adulta genial. Pensando en todo eso, la chica se pone muy triste.
En ese instante, mira por la ventana y ve que está lloviendo. Entonces recuerda que Parker no se llevó un paraguas, así que va a revisar y ve que en efecto, ambos paraguas estaban justo ahí junto a la puerta. Esta era la oportunidad perfecta para salvar el día llevándole el paraguas y haciéndolo feliz. Incluso empieza a imaginárselo todo empapado, diciendo que se olvidó el paraguas. Y cuando él viera aparecer a Jenny, se pondría muy feliz, y así es como ella ganaría puntos con él. En la cabeza de la chica, Parker estaría tan feliz que hasta le daría un abrazo. Y al imaginarse eso, tiene la brillante idea de salir corriendo para llevarle el paraguas. Afuera la lluvia caía con fuerza, y al revisar su teléfono, supo que a esa hora él solía bajarse en la estación. Sin embargo, termina viendo algo que la dejó más o menos traumatizada, por así decirlo. Esa fue la peor escena de todas. Parker se acercaba compartiendo el paraguas con nada menos que Yuna. A la pobre chica hasta se le cayó el paraguas al suelo en ese momento. Parker se dio cuenta y llamó a Jenny. La chica se quedó paralizada al ver eso, e incluso dijo que solo había venido a traerle el paraguas, y luego salió corriendo, gritando de pánico. Pero como había dejado el paraguas, volvió a recogerlo y salió corriendo abrazada a él. Parker se volteó hacia la jefa de equipo y le dijo que sostuviera el paraguas, ya que iba a ir tras Jenny. Y dicho eso, salió corriendo detrás de la chica. Yuna sabía que ellos dos eran amigos, pero no hasta el punto de tener que llevarle un paraguas. Incluso se encontró preguntándose qué tipo de relación tenían realmente esos dos. Un segundo. ¿Cómo sabía exactamente que el profesor Parker se había olvidado el paraguas? Amigos, parece que Yuna está a punto de atar cabos. El semáforo estaba en rojo, así que Parker terminó perdiendo de vista a Jenny. En ese instante, escucha que alguien lo llama por su nombre. Era una de sus estudiantes, y le preguntó qué hacía el señor Parker por allí. Había salido de su apartamento para comprar algo en la tienda de conveniencia, y por eso se topó con él afuera de esa manera. Parker le dice que le gustaría pedirle prestado el paraguas, y le aclara que no tiene tiempo para explicaciones. Ella no quería prestárselo para nada, así que le dice que si se lo presta, la eximirá de hacer los deberes por una semana entera. Y ella acepta, a cambio de un paraguas nuevo. Él sale corriendo detrás de Jenny. La chica había llegado a una plaza, y estaba repitiendo en su cabeza la escena que acababa de presenciar. Estaba aguantándose las lágrimas, e incluso empezó a pensar que solo se estaba interponiendo en el romance de esos dos. Era tan humillante, como si no fuera más que una mascota para Parker y Yuna. Incluso empieza a pensar que está a punto de que la echen, de que la abandonen como a un animal callejero. Acostada en el banco de la plaza, dice que su vida es muy triste, que va a terminar como una rata en la calle. Para no interponerse en la relación de esos dos, tendría que encontrar un nuevo lugar para vivir, así que agarra su teléfono, comprobando si tiene a alguien a quien pueda pedirle ayuda. Se le estaba agotando la batería, así que tenía que actuar rápido. Sin embargo, notó que el internet también iba lentísimo. Totalmente harta, dice que hoy definitivamente no es su día. Solo le quedaba un 3% de batería, así que no podía permitirse perder más tiempo. Entra a sus redes sociales y le manda un mensaje a una de sus seguidoras, Zombie. Le dice que no tiene dónde quedarse, y le pregunta a Zombie si podría quedarse a dormir en su casa. Incluso le pregunta a Zombie si realmente es una chica, y Zombie le responde que sí, y luego le envía una foto de su habitación desordenada, diciendo que si a Jenny no le molestaba, era bienvenida a quedarse a dormir. Como Jenny no tenía otras opciones, aceptó, e incluso le envió su ubicación. Por increíble que parezca, Zombie vivía en la misma ciudad, así que la seguidora le dijo a Jenny que se quedara donde estaba, ya que iba en camino a recogerla. Y justo en ese momento, su teléfono se quedó sin batería. La chica casi se muere del susto, diciendo que ahora estaría ahí atrapada y perdida, sin forma de recibir más mensajes de Zombie. Y para empeorar las cosas, su teléfono se le cayó al suelo, rompiendo la pantalla. Al recoger su teléfono, simplemente rompió a llorar, diciendo que hoy era el peor día de su vida. Su estado mental ya estaba completamente destrozado, así que se subió a uno de esos juegos infantiles en el parque. Si no podía encontrar un lugar para dormir, simplemente tendría que mudarse a esta cosa. Toda acurrucada, empieza a llorar, preguntándose si alguien siquiera aparecería para ayudarla. Sin embargo, vivir dentro de este juego infantil sería peligroso, ya que hacía mucho frío ahí afuera. Tal vez sería mejor ir a otro lado. Justo entonces, Parker aparece y empieza a gritar llamando a Jenny. La chica casi salta del susto, y él le dice que salga de ahí, ya que sabe que está adentro, y ella asoma la cabeza. Él le pregunta qué hace allá adentro, y ella le dice que este iba a ser su nuevo hogar ahora, a lo que él le responde que deje de ser tonta y se baje de esa cosa de una vez. Ella se queda callada, sin decir una palabra, e incluso dice que dejará de entrometerse en la vida de Parker. Había irrumpido en su vida y comenzado a vivir de ella sin vergüenza alguna, así que no quería seguir siendo una carga. Sin embargo, él le dice a Jenny que deje de ser tan ridícula. Si realmente ya no la quisiera viviendo con él, no tendría ningún sentido que hubiera salido corriendo bajo la lluvia a buscarla. Incluso le pregunta por qué cree que ha estado corriendo bajo la lluvia todo este tiempo. Claro, es agotador que ella viva en su casa, pero también ayuda con las tareas, y más que nada, no se sentía tan solo al tener a alguien a su lado, le dice mientras le tiende las manos. Le pregunta si de casualidad recuerda la promesa de convertirse en una adulta genial. Aún no la había visto convertirse en ese maravilloso tipo de adulta, así que no estaba dispuesto a dejarla ir a ningún lado todavía.
Con su ayuda, finalmente baja de los juegos del parque. Y una vez en el metro, ella termina contándole todo lo que pasó. Ella pensaba que Parker y Yuna estaban saliendo, o que al menos tenían algún tipo de relación más profunda. Por eso actuó de la manera en que lo hizo. Parker le dice que escuchar esa historia le dio ganas de darle un buen coscorrón. Aún así, quiere darle las gracias, ya que ella pensó en el primero. La chica simplemente se sienta a escuchar su regaño, con cara de gatito suplicando por sobras. La lluvia ya había disminuido un poco, y él menciona que necesita devolverle ese paraguas a su antigua alumna. Al mirar hacia abajo, se da cuenta de que Jenny todavía está ahí justo a su lado. Incluso le pregunta si no va a usar el paraguas que trajo, y la chica le dice que está bien que caminen juntos bajo el mismo paraguas, ya que hace un rato él estaba haciendo exactamente lo mismo con Yuna. Lo único que puede pensar es que está siendo bastante infantil por pensar así, pero le sigue la corriente de todos modos y camina con ella, compartiendo el paraguas. Mientras tanto, la pequeña Jenny irradia felicidad. Piensa para sí misma que su mamá se había equivocado después de todo, ya que Parker no era como ella siempre decía. Su mamá solía decir que Parker no era el tipo de persona que realmente pudiera darle lo que necesitaba, pero ella no está de acuerdo, y piensa que Parker era alguien que nunca la había abandonado. Sí, lo admito, esta escena también me dejó un poco confundido. Deja un comentario y dime qué opinas sobre esta chica. ¿Estará ocultando algo? A la mañana siguiente, nuestro héroe le estaba preparando el desayuno a Jenny. Incluso dice que no tiene mucho sentido que ella sea la que se enfermó, cuando fue él quien terminó completamente empapado. Sin embargo, ella lleva puesta una mascarilla ya que se había resfriado. Al llevarle un tazón de sopa para comer, él le dice que coma despacio, porque está muy caliente. Jenny termina quitándose la mascarilla e incluso abre la boca, esperando a que él le dé de comer. Al ver eso, él se pone todo nervioso y dice que solo por hoy le dará de comer, y luego procede a ponerle una cucharada en la boca.